Bienvenido a las matemáticas. Buen día, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio con análisis nodal de corriente directa. Para eso, pues yo he escogido este problema que es el 3.19 y pues nos piden calcular el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. El nodo de referencia pues ya nos lo dan y pues vamos a la solución. Yo pues por acá he dibujado ya los nodos que vamos a analizar. Este le vamos a llamar el nodo A, que pues vamos a utilizar un voltaje A para denotarlo. Aquí le vamos a llamar voltaje B, que es el base del nodo B. Y llamarle el voltaje C. Y aquí pues tal vez para colocarle vamos a poner el voltaje D. Del mismo circuito como tal, nosotros podemos ver que el voltaje D va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 12 voltios, ¿verdad? Porque se puede sacar directamente. Este es el de referencia y aquí está el voltaje D. Entonces la fuente de voltaje sería la de 12 voltios. Sí, ese va a ser el voltaje D. Ahora bien, debemos de asumir los sentidos de las corrientes. Acá pues yo voy a asumir que esta corriente baja por acá, esta pasa de aquí para acá. Esta como es una fuente de voltaje y la corriente sale de la terminal positiva, vamos a suponer que va hacia arriba. Aquí viene una fuente de corriente que viene hacia acá. Entonces yo voy a suponer que la corriente pasa por acá y de aquí pasa por acá y de aquí baja por acá. Recordemos que estas suposiciones las hacemos sin saber realmente hacia dónde va la corriente, pero sin embargo debemos de hacer una suposición, ya que pues los cálculos nos van a decir si habíamos hecho suposiciones correctas o incorrectas de los sentidos de las corrientes. Ahora, si analizamos, por ejemplo, el nodo A, vamos a tener la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Veamos, la única que entra al nodo A va a ser la de 5 amperios. Entonces ponemos 5 igual a las corrientes que salen. Y las corrientes que salen, ¿cuáles serían? Por ejemplo, este de acá, que sería, recordemos por la ley de Ohm, que corriente base de voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser que el voltaje mayor viene la corriente hacia abajo, hasta acá. Entonces vamos a poner que va a ser el voltaje sub A menos 0. Eso dividido entre las resistencias que son 4 ohmios, más las otras corrientes que salen, ¿verdad? Que van a ser el voltaje, esta de acá, que va a ser el voltaje de, bueno, va a ir del voltaje mayor al voltaje menor, que va a ser VA menos BV sub B, sobre las resistencias que es de 8 ohmios, más esta otra corriente que pasa por lo largo de la resistencia de 2 ohmios, que va a ser voltaje A menos voltaje sub C, ¿sobre cuánto? Sobre la resistencia que es de 2 ohmios. Entonces, pues únicamente le vamos cambiando aquí. Yo acá, pues voy a reciclando lo que ya tengo, que son las ecuaciones. Y aquí más, ¿quién? Más la corriente de 3 amperes. Y esto pues le vamos a denotar o le vamos a llamar. Aquí podemos simplificar, pero yo pues únicamente voy a poner que es la ecuación 1. Y de aquí vamos a analizar, por ejemplo, otro nodo. Podemos decir que el nodo, por ejemplo, el nodo B, que sería este de acá. Y vamos a colocar también sumatoria de corrientes de entrada igual a la sumatoria de corrientes de salida. ¿Cuáles son las dos que entran? Este de acá y este de acá. Entonces va a ser el voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia de 8 más esta corriente de acá, que sería el voltaje de C menos el voltaje de B sobre la resistencia de 4. Y eso va a ser igual a la corriente que sale, ¿verdad? Que va a ser el voltaje de B sobre 2. Entonces, colocamos eso aquí. Veamos. Y a esto le vamos a llamar ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones. Vamos a analizar otro nodo. Podría ser, por ejemplo, el nodo C. El nodo C, pues yo digo,
veo cuáles son las corrientes que entran, que sería esta corriente de acá, que va a ser el voltaje D menos el voltaje C sobre la resistencia de 8. Para para reciclar, voltaje D menos voltaje C sobre 8. Esa es la corriente que entra al nodo. Otra que entra sería esta de acá, ¿verdad? Que sería voltaje A menos voltaje C sobre la resistencia de 2 ohmios. Y como ya las tengo digitadas, solo las coloco. Más la corriente de 3 amperios, que sería esta de acá, que entra al nodo S. Y eso va a ser igual a la corriente que sale, que va a ser voltaje C menos voltaje D. Entonces, esa por aquí la habíamos digitado. Entonces, esta la colocamos y la colocamos. Este de acá vamos a llamarle la ecuación 3. De acá de la ecuación habíamos sacado el voltaje D. Ese voltaje D le podemos llamar la ecuación 4. De eso podemos solventar por calculadora programable o ayuda de algún software en línea o calculadora normalita, ya que esto es como corriente directa, no hay problema en sustituirlo en cualquier calculadora, siempre y cuando solucione el sistema de ecuaciones. Y vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos estos voltajes, que el voltaje de A va a ser de 10 voltios, el voltaje B de 4.93 voltios y el voltaje C de 12.27 voltios. Esta pues sería la solución de este problema. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y pues cualquier duda, pregunta, ahí estoy a la orden. Éxitos ahí en la materia y pues nos vemos a la próxima.